vamos a trabajar un poco utilizando el software GeoGebra el tema volúmenes de sólidos de revolución. En este caso vamos a trabajar el método de las arandelas. Entonces partimos del siguiente enunciado. Nos piden calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor de un eje horizontal. Vamos a dar varias opciones. La región limitada por la curva y igual secante de x, la recta y igual menos 3 sobre pi por x más 3 en el intervalo desde 0 hasta pi tercios. Entonces lo primero que hacemos es dibujar en el plano la región que vamos a rotar. Esta es una región encerrada por las curvas que nos entregaron. En este caso tenemos la curva y igual secante de x entre 0 y pi tercios. Tenemos la recta de pendiente negativa y igual a menos 3 sobre pi por x más 3. Y tenemos parte del eje y, que como sabemos se llamaría x igual a 0. También dibujamos el eje de rotación. Como me dan la opción de que es un eje horizontal, vamos a manejar la primera opción, que el eje de rotación sea un eje que coincida con el eje X, o sea, la recta Y igual a 0. Lo que sigue es dibujar el elemento representativo de área, ese polígono, ese rectángulo, que al rotar alrededor de este eje horizontal, nos genere las arandelas. Entonces la característica gráfica que tienen esos elementos representativos de área es que son perpendiculares al eje de rotación. En este caso estaríamos hablando de un rectángulo vertical. Entonces mire que este elemento de área es perpendicular al eje de rotación. Podemos observar en la vista en el espacio que tenemos nuestra región plana ahí en el piso. Miren acá. Tenemos nuestro elemento de área, nuestro rectángulo, aquí también acostado. Y tenemos nuestro eje de rotación. Entonces no le olvide la característica importante. El elemento de área es perpendicular al eje de rotación y no está apoyado sobre el eje de rotación. Es más, tenga en cuenta que el eje de rotación, cuando es el método de las arandelas, no hace parte de la región a rotar. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer para comprender cómo se forma ese sólido de revolución, cómo se forman esas arandelas que me permiten calcular el volumen de dicho sólido, vamos a generar las rotaciones. Entonces vamos a mostrar cómo esta recta acá, cuando rota alrededor de este eje, genera una superficie. Vamos a observar. También vamos a mostrar cómo esta recta de acá, cuando rota alrededor de este eje, genera una superficie de rotación y lo mismo esta curva de acá. Entonces observemos, miremos quién en la vista en el espacio, cómo al rotar esta recta de pendiente negativa, mírelo acá, alrededor del eje X, mire cómo va formando esta superficie. ¿Ya? Ahora miremos cómo rota esta curva alrededor del eje X. Entonces aquí la pueden observar, miren. Y aquí se me va formando el sólido de revolución. Entonces miremos cómo esta recta al rotar alrededor del eje X genera esta tapa de acá abajo. Entonces, observémosla acá, miren, ahí aparece. Entonces aquí ya se puede ver la mitad de dicho sólido de revolución. Entonces yo continúo haciendo el giro, miren, angularmente, y cuando lleguemos a 360 grados, a 2pi, a una vuelta completa, obtenemos la forma de dicho sólido de revolución. Observenlo acá. Listo. Entonces esta sería la gráfica del sólido de revolución. Ahora, como queremos observar cómo calcular mediante integrales el volumen de dicho sólido, vamos a poner a trabajar a nuestro elemento representativo de área, nuestro rectángulo. Entonces vamos a mirar cómo al rotar este elemento representativo de área
alrededor de ese eje horizontal, que en este caso es el eje X, nos genera las arandelas. Entonces observemos la rotación, miren. Aquí se nos va formando media arandela, continuamos a dar la vuelta completa y aquí se nos forma una arandela completa. ¿Ya? Entonces podemos observar mirando desde arriba que tenemos la misma vista. Pero aquí es donde empieza uno a decir, entonces yo puedo calcular el volumen de este sólido de revolución utilizando el método de arandelas y trabajando este volumen como la sumatoria de todos los volúmenes, de todas las arandelas, donde la primera arandela arranca o se genera en cero y la última arandela se genera en pi tercios. Como las arandelas son verticales, aquí se pueden observar, mírenlas, entonces la integración es en x. ¿Ya? Los límites de integración serían las coordenadas en x de estos valores o puntos que podemos ver acá. Entonces iríamos desde 0 hasta pi tercios. Ahora también, como sabemos, la arandela tiene dos radios, un radio exterior y un radio interior. Entonces aquí podemos evidenciar, parándonos en el eje de rotación en el centro, que el radio exterior sería la distancia que hay desde el eje X hasta la recta de pendiente negativa. Y el radio interior, que es el que marca el hueco de la arandela, sería la distancia desde el eje X hasta la función trigonométrica, que en este caso es la secante. Entonces acá lo podemos observar, mire, el radio exterior sería la medida de aquí hasta aquí, entonces lo define la línea de pendiente negativa. Y el radio interior, que sería este, lo define la función trigonométrica, la secante. Y ahí podemos observar que mediante una integral definida podemos calcular el volumen de dicho sólido de revolución. Aquí ya podemos ver completo el sólido con la respectiva arandela. Mire que ahí adentro se formarían todas las arandelas que van desde 0 hasta pi tercios. Generarían el volumen de dicho sólido de revolución.